Este video fue propuesto por Elliot, quien fue el ganador del concurso de preguntas y respuestas. Al fin llegamos, señor. Esta es la casa de la pequeña poseída. No tenías ni qué decírmelo, mi joven amigo. Aquí apesta a plagio y a película de bajo presupuesto. De esas cuya calidad es aún peor que la de los tacos sospechosos que nos comimos afuera de los baños públicos de la central camionera. ¿Los que en vez de darnos hipo nos pusieron a ladrar? Sí, esos mismos. Y para ser honesto, estaban deliciosos. Pero basta de distracciones. Entremos y terminemos con esto de una vez por todas. Así que mientras nosotros nos preparamos para patear culos demoníacos, yo les contaré el resto de los datos curiosos de este clásico que poseyó mi corazón. Me refiero a The Exorcist de 1973. Así que pónganse cómodos, que estamos a punto de iniciar Función de Medianoche. Comenzamos. Cuando llegó el momento en el que el padre Lancaster Mary diera comienzo con el exorcismo, el actor Max von Sydow tuvo muchos problemas para darle la intensidad correcta a sus líneas, ya que sus palabras no reflejaban el inmenso fervor religioso que buscaba el director. Tras intentarlo durante algunas tomas, William Friedkin le preguntó a Max von Sydow que cuál era el problema, a lo que este le respondió que para él era muy difícil imprimir fuerza y devoción en algo religioso, porque simplemente él no creía en Dios. Extrañado, el director le comentó: "Pero si tú interpretaste a Jesús de Nazaret en The Greatest Story Ever Told", a lo que el actor replicó con seriedad: "Claro, pero a él lo interpreté como si fuera un hombre ordinario". Luego de la conversación, el actor le pidió un breve descanso y se refugió durante unos minutos en su camerino. Y cuando regresó, rodó la escena tal y como la vimos en la película. El encargado del departamento de efectos especiales, Marcel Berkuter, tuvo que construir todo tipo de intrincados mecanismos para que el segmento del exorcismo fuera una verdadera delicia audiovisual. Entre los más sencillos pero bastante efectivos, podemos encontrar 3 camas que realizaban movimientos específicos, como elevarse por los aires o incluso sacudirse violentamente de un extremo a otro. Pero si eres de los que creíste que los poderosos temblores provocados por la furia de Pazuzu eran simples efectos de cámara, déjame decirte que estás muy equivocado. Para crear este increíble efecto, Marcel Berkuter tuvo la brillante idea de construir la habitación de la pequeña Regan sobre 8 poderosas ruedas neumáticas, las cuales al activarse provocaban microterremotos en su interior. Otro de los grandes mecanismos de Marcel Berkuter lo podemos encontrar durante el aterrador segmento de la levitación. Para lograrlo, el equipo de efectos especiales recreó una ilusión óptica que era bastante popular entre los magos de la época. Para ello, fue necesario colocarle un bodysuit a Linda Blair por debajo de su camisón, el cual contaba con decenas de monofilamentos. Estos resistentes hilos quirúrgicos estaban conectados a una gigantesca placa metálica que se encontraba por encima del set, y gracias a que la joven solo pesaba 36 kilos en ese momento, permitía que un grupo de tramoyistas la elevara delicadamente por los aires. Aunque este proceso suena algo sencillo, este segmento tardó toda una semana en ser completado. Según lo dicho por el propio William Friedkin en el relanzamiento del año 2000, el efecto visual estuvo tan bien ejecutado que no se vio la necesidad del uso de CGI para borrar los cables que la sostenían. Algo que siempre provocó risa e incluso conmoción entre los involucrados en la filmación fue escuchar cómo una pequeña tan dulce y delicada como Linda Blair pronunciaba una exquisita selección de insultos a causa de sus líneas. Esto provocó que durante el segmento en el que la joven poseída le comenta al padre Carras que a su madre le encantaba desempolvarle la flauta al mariachi en el infierno, el actor Max von Sydow soltara una fuerte carcajada y tuvieran que repetir la escena. Cabe mencionar que la voz de Linda Blair fue doblada por otra actriz en postproducción, lo que significa que la joven tuvo que decir un largo repertorio de insultos a lo largo de la película. Y ya que tocamos el tema de la madre del padre Demian Carras,
Cuando Pazuzu comienza a torturarlo imitando la voz de la dulce ancianita, esta le comenta en griego: lo que traducido al latinoamericano sería: estás muy cansado, deberías irte a la cama. El emotivo segmento en el que el padre Dyer se acerca para hablar con su agonizante mejor amigo luego de que este cayera violentamente por las escaleras, tuvo que ser filmado un total de 15 veces. Esto se debió a que el director William Friedkin buscaba que la escena estuviera llena de una fuerte carga emocional, pero como el padre William O'Malley era un religioso y no un actor de profesión, tuvo que llevarlo al límite para sacar a flote todos sus dotes actorales. Frustrado por no conseguir la intensidad deseada en la toma, el director se acercó al religioso y le comentó que si confiaba plenamente en él. Y al recibir una respuesta positiva, este abofeteó duramente el rostro del sacerdote, lo lanzó a su lugar y comenzaron a filmar. El shock provocado por el golpe dio como resultado una toma perfecta. Y esta es la razón por la que la mano del sacerdote tiembla descontroladamente durante todo el segmento. No es ningún secreto que el rodaje de la película estuvo marcado por accidentes y sucesos extraños. Sin embargo, lo que realmente contribuyó a la fama como una producción maldita fue la gran cantidad de muertes relacionadas con la misma. El primer fallecimiento durante la filmación fue del actor irlandés Jack McGoran, quien interpretaba a Burke Dennings, y murió a causa de complicaciones por gripe. Posteriormente, y a lo que elenco se refiere, la actriz Vasiliki Maliaros, quien le daba vida a la madre del padre Carras, falleció antes del estreno de la película. A estos lamentables decesos se le sumaron otras pérdidas como el abuelo de la actriz Linda Blair, el hermano del actor Max von Sydow, el hijo de un asistente de cámara que murió durante un tiroteo, el encargado de refrigerar la habitación de Reagan, el guardia nocturno del estudio y varias personas cuya identidad nunca fue especificada. La actriz Helen Burstyn, durante su participación en el documental de la BBC The Fear of God, mencionó que en total se registraron 9 muertes relacionadas con la cinta. Tras casi 200 días de filmación y como si de una diabólica coincidencia se tratase, todo el material fue llevado a un edificio de oficinas que se encontraba en el 666 de la Quinta Avenida en Nueva York, para comenzar con el trabajo de edición. Esta labor fue llevada a cabo por el editor Boots Smith, el cual, bajo su criterio profesional, catalogó a la cinta como un documental y no tanto como una simple película de horror. El rostro demoníaco que vemos aparecer por unos breves instantes en momentos puntuales de la película es en realidad uno de los primeros maquillajes que el artista Dick Smith había preparado para Reagan, que finalmente terminaría siendo descartado. A pesar de este rechazo inicial, su momento de brillar llegaría unos meses después durante el proceso de edición, cuando el editor Boots Smith llamó a William Friedkin para mostrarle un frame de dicho maquillaje. El director quedó encantado con el impacto visual que este generaba y se decantó por agregarlo discretamente en la cinta a modo de mensaje subliminal. Esta idea la tomaría de las películas Last Year at Marybad y Hiroshima Mon Amour, las cuales igualmente contienen escenas que se ven entrecortadas por rápidos cambios de secuencia. Cabe mencionar que el rostro que vemos no es el de Linda Blair, sino el de su doble de cuerpo, la actriz Eileen Dietz. Y por si parpadeaste y te lo perdiste, aquí te dejo una lista en orden cronológico de todas las apariciones subliminales de la película. Cabe mencionar que algunas de ellas son exclusivas del relanzamiento del año 2000. Durante el primer examen médico de Reagan podemos ver durante 3 fotogramas la imagen del Capitán Howdy. En el transcurso del segmento onírico del padre Carras podemos volver a ver esta demoníaca aparición. Como dato adicional, esta sería la primera vez que veríamos el rostro demoníaco en la versión de 1973. Cuando Chris MacNeil regresa a su hogar, podemos ver cómo las luces de su cocina parpadean descontroladamente hasta que finalmente se apagan por completo. Cuando estas se vuelven a encender, podemos ver el rostro de Pazuzu al costado derecho de la desconcertada actriz. Unos momentos después del segmento de la cocina, podemos ver por un breve momento la cara del demonio oculta en la oscuridad, justo antes de que Chris entre a la habitación de su hija.
Posteriormente, cuando la preocupada madre sale de la habitación y si subimos el brillo lo suficiente, podemos ver en el costado izquierdo una estatua completa del demonio. Durante el transcurso de la fallida sesión de hipnosis, podemos ver el rostro de Pazuzu superponerse al de Reagan por unos instantes, justo antes de atacar al hipnotista. En un momento puntual del exorcismo, podemos ver cómo nuevamente la cara del demonio se superpone con la de la joven poseída. Durante este mismo segmento, más específicamente cuando Reagan gira su cabeza a 180 grados sobre su eje, podemos ver uno de los ojos del demonio oculto tras la cuenca ocular de la pequeña. Finalmente, y porque no todo debe tratarse del diablo, durante la escena final donde el padre Demian Carras entabla una civilizada conversación a puño limpio con el demonio, podemos ver cómo por unos breves instantes se materializa el rostro de su madre en la ventana. En un inicio, William Friedkin no tenía ni la más remota idea de cómo debía sonar la voz de la demoníaca entidad. En un arrebato de creatividad, el director le mostró al editor de sonido Chris Newman un libro de las obras del pintor renacentista Hieronymus Bosch y le comentó que así debía escucharse la voz de un demonio. En un inicio esto le pareció algo inconexo y bastante ambiguo al editor, pero luego de pensarlo en frío llegó a la conclusión de que Pazuzu debía sonar como un poderoso coro infernal, acompañado de una ominosa voz principal. Este trabajo de transformar la dulce voz de Linda Blair en un horrendo ser de pesadilla le tomó cerca de 150 horas de edición. Lamentablemente para Chris Newman, William Friedkin quedó bastante inconforme con el resultado. Tras esta decepción, el director comenzó a maquilar la idea de que la voz debía ser interpretada por alguien más, ya que en sí el demonio era algo completamente ajeno a la joven. Inicialmente se llamó al actor de voz Ken Nordin, pero luego de algunas pruebas el resultado continuó siendo insatisfactorio. Finalmente, y luego de darle muchas vueltas al asunto, William Friedkin cayó en la conclusión de que aquella voz no debía sonar ni como un hombre ni como una mujer, sino más bien con un tono neutro, y fue así como llamó a la experimentada actriz Mercedes McCambridge, la cual probaría tener el timbre perfecto. El proceso que Mercedes McCambridge usaría para crear la perturbadora voz demoníaca fue cuanto menos peculiar. Para empezar, la actriz tuvo que romper sus votos de la AA y comenzó a ingerir varios litros de alcohol en compañía de huevos crudos, así como de fumar en cantidades industriales. Estos saludables hábitos de estudiante universitario en exámenes finales le permitieron a la actriz alcanzar unos tonos casi sobrenaturales. Cuando su garganta estuvo en el tono deseado, Mercedes McCambridge fue al estudio de grabación en compañía de dos amigos sacerdotes. Dentro de la cabina, la actriz le pidió al técnico de grabación que le ayudara a atarse las manos por detrás del respaldo de la silla, mientras ella se colocaba en cuclillas para infligirse cierta cantidad de dolor, esto para darle la intención actoral requerida para el papel. Cuando terminó de doblar las líneas de la joven Linda Blair, pidió ser desatada y ahogada en llanto cayó en los brazos de ambos sacerdotes. Como dato adicional, la única petición que pidió la actriz a cambio de su trabajo fue que la producción donara cierta cantidad de dinero a la iglesia de los religiosos que le habían hecho compañía. Para crear los efectos de sonido de la cinta, William Friedkin buscó al técnico de sonido mexicano Gonzalo Gavira, cuyo trabajo en la cinta El Topo lo había dejado completamente enamorado. Según lo dicho por el propio director, Gonzalo Gavira no hablaba ni una sola palabra en inglés, pero aún así logramos traerlo con nosotros. Cuando le mostramos la película quedó en shock, no entendía nada de lo que se decía, pero sí captó qué era lo que estaba sucediendo. Posteriormente se puso frente a un micrófono y comenzó a usar su cuerpo, objetos y varias cosas más para crear muchos de los sonidos que se escuchan en la película. Uno de sus trabajos más escalofriantes fue crear el inquietante sonido del cuello de Reagan torciéndose cuando éste daba la vuelta a su cabeza. Para lograrlo, simplemente pidió prestada una vieja cartera de cuero a alguien de la producción y comenzó a estrujarla muy cerca del micrófono. Originalmente se contrató al compositor argentino Lalo Schifrin para crear la banda sonora de la cinta.
William Friedkin, fiel a su filosofía de dar descripciones totalmente ambiguas, le dijo al músico que la banda sonora debía sentirse como una mano fría en la nuca. Tras unos días de preparación y cuando había llegado el momento de grabar las partituras que Lalo Schifrin había preparado, William Friedkin quedó horrorizado con la música que profanaba su amado segmento en Irak, así que detuvo a los casi 100 músicos que se encontraban en la sesión. El director, visiblemente molesto, le comentó al compositor que la música no era lo que imaginaba y que si era posible cambiarla. En respuesta a esta petición, Lalo Schifrin se negó rotundamente a cambiar una sola corchea de su creación. Esta negativa hizo estallar en cólera al director, quien inmediatamente despidió al compositor y les pidió a los técnicos que le dieran las grabaciones. Corrió afuera del lugar y lanzó la cinta a un aparcamiento mientras decía: "Ahí es donde esa música realmente pertenece". Luego de este penoso altercado y aún sin una banda sonora para la película, el director comenzó una larga revisión de los LPs que tenía en el estudio, hasta que finalmente dio con Tubular Bells de Mike Oldfield y le pareció simplemente perfecta. Para complementar el resto del film, fue necesario agregar algunas piezas del compositor polaco Krzysztof Penderecki, una composición del músico estadounidense George Crumb, y como cereza del pastel incorporaron algunos arreglos musicales de Jack Nitzsche y Steve Bodeker. Cuando The Exorcist finalmente fue anunciada en carteleras, esta se convirtió en un verdadero suceso para la ciudad de Nueva York. Durante la fría mañana del 26 de diciembre de 1973, la única sala de cine que exhibía la película amaneció con una larga fila de cinéfilos emocionados, que podía extenderse hasta 2 o 3 cuadras del complejo. Debido a que una fuerte ventisca azotaba la ciudad, los que esperaban el ansiado estreno encendieron varias hogueras en la segunda avenida entre la calle 59 y 60 para entrar en calor. A esto había que sumarle que las calles se vieron inundadas con envoltorios de comida rápida y comenzaron a suscitarse algunos disturbios con los locatarios de la zona, a los cuales no les gustaba que una gran muralla humana bloqueara sus entradas. Ralph Bailey, uno de los guardias de seguridad que se encontraba en el teatro, mencionó que le habían ofrecido sobornos de hasta $110 para dejar que la gente se pusiera al principio de la fila y que los revendedores recibían hasta $50 por un par de entradas. El día de mayor afluencia, el sábado 29 de diciembre, 4.658 personas abarrotaron el lugar. Esta situación probaría ser insostenible, así que, como medida para evitar las constantes multitudes, el 18 de enero de 1974 se abrieron más funciones de la cinta en 3 cines de la ciudad. Si estás pensando que todo lo anterior fue un verdadero caos, déjame decirte que al otro lado del charco las cosas se pusieron mucho peor. Durante el estreno de la cinta en Milán, ejecutivos de la Warner Brothers se vieron en la necesidad de llamar al padre Tom Birmingham para que ayudara a tranquilizar las turbas iracundas que se habían suscitado en la metrópoli a causa de la llegada de la cinta a la ciudad. Para que los lugareños abarrotaran gustosos las salas de cine, fue necesario la presencia del padre Tom Birmingham y un psiquiatra durante las funciones, esto con el fin de brindar tranquilidad a los asistentes. Y como si de una diabólica coincidencia se tratase, al otro extremo del país de la pasta, en la ciudad de Siracusa, la doctora Giuliana Scrifani, de 53 años de edad, se convertiría en el primer espectador en morir mientras disfrutaba de la cinta. Según lo publicado en el artículo del periódico español El Diario de Burgos en octubre de 1974, la mujer comenzó a sentirse mal durante la función e inicialmente fue auxiliada por su esposo, para posteriormente ser trasladada de urgencia al Hospital Civil de Siracusa, donde lamentablemente fue declarada sin signos vitales a causa de un colapso cardiovascular. Tras el rotundo éxito de la cinta, el padre William O'Malley comenzó a ser bombardeado por cientos de llamadas de amigos, familiares y gente desconocida, los cuales le pedían fervientemente al sacerdote que necesitaban su ayuda con un exorcismo. Las peticiones iban desde sacarle el demonio a niños malcriados, expulsar seres del Averno de aparentes casas encantadas
e incluso le llegaron a pedir que practicara este complejo procedimiento en gatos domésticos. Que si bien es cierto que estas tiernas bolas de pelo son unos verdaderos diablillos, creo que sus dueños fueron presa de una enorme histeria colectiva a causa de la cinta. Lamentablemente, no todos los actores involucrados la pasaron bien luego del estreno de la cinta. Era evidente que una película que tenía como foco principal cómo una jovencita caía en las garras de una demoníaca entidad podía ser vista como algo profundamente sacrílego. Este pensamiento llevó a que un numeroso grupo de fanáticos religiosos amenazaran de muerte a la estrella infantil Linda Blair, bajo el argumento de que su interpretación estaba promoviendo el satanismo. La cantidad e intensidad de las amenazas llegaron a un punto tan preocupante que el estudio tuvo que asignarle un guardaespaldas durante 6 meses luego del estreno de la cinta. Uno de los principales promotores de la idea de que la cinta era básicamente propaganda para unirte a las filas del ejército del maligno y posible culpable de incitar a las masas a perseguir a una pobre jovencita fue el evangelista estadounidense Billy Graham, el cual se pronunció negativamente acerca de la película durante su semana de estreno. Constantemente les comentaba a sus fieles que la cinta estaba imbuida por el poder de Satanás e incitaba a los creyentes a alejarse de las salas de cine. En respuesta, el director William Friedkin comentó: "Estoy satisfecho por haber afectado a Billy Graham de esa manera". Y ya que estamos hablando de seres venidos del mismo infierno, el nombre real del ser demoníaco, Sea Pazuzu, nunca se menciona ni una sola vez a lo largo de la cinta. Pero, ¿nunca te has preguntado quién era realmente esta entidad? Básicamente, en la antigua religión mesopotámica, civilización situada en lo que hoy conocemos como Irak, Pazuzu era la personificación del viento del suroeste que ejercía su reinado sobre los demonios del viento Lilú. Este demonio doméstico realmente no era tan maligno como nos lo muestran en la película. Al ser considerado una entidad apotropaica o, dicho en cristiano, poseedor de una especie de magia protectora, tenía un gusto predilecto por ejercer su protección sobre las mujeres embarazadas y las madres, a las cuales resguardaba de un demonio rival llamado Lamashtu, cuyo gusto culinario por los niños pequeños la volvía una entidad aterradora. Según lo declarado por el director William Friedkin en el documental Leap of Faith, su mayor inspiración al momento de filmar The Exorcist fue la cinta Ordered de 1955. Esto a pesar de que esta nada tiene que ver con el tema de las posesiones y ni siquiera comparte el mismo género. De las palabras del propio director, Ordered es una película simple y elegante que está hermosamente escenificada y fotografiada, que tiene una simple elegancia para mostrar lo equivalente a una resurrección literal. No puedo mirarla sin llenarme de lágrimas, porque crees absolutamente todo lo que estás viendo. No te cuestionas que eso sea un truco cinematográfico. Eso mismo buscaba para la audiencia que vio The Exorcist, que realmente creyeran en lo que veían en la pantalla. En múltiples entrevistas y documentales, William Friedkin ha mencionado que The Exorcist no se trata de la historia de cómo una pequeña jovencita es poseída por una diabólica entidad, sino más bien cómo ésta busca vengarse del sacerdote que lo detuvo en el pasado. Básicamente, como lo explica el director, poseer a Regan MacNeil jamás fue su objetivo final. Realmente, ella solo fue el medio para atraer a estos dos sacerdotes por los cuales sentía un poderoso interés. Estos agentes de Dios en la tierra serían el padre Lancaster Mary, con el cual había enfrascado una ardua batalla en el pasado, y el padre Demian Carras, cuya fe quebrantada y casi perdida le parecía un verdadero manjar. Si lo pensamos bien, esto explicaría por qué durante el segmento final, el demonio abandona el cuerpo de la joven sin dudarlo un solo segundo cuando el sacerdote lo invita a apoderarse de su alma. Si eres observador, notarás que, a lo largo de la película, podemos ver a varios de los protagonistas ascendiendo, ya sea por escaleras o incluso colinas. Esto, según el director, es una referencia cristiana a la ascensión, y cómo cada personaje la alcanza a su manera. Por esta razón, en la pesadilla del padre Demian Carras, su madre desciende nuevamente por la escalera del subterráneo en una clara alegoría de la culpa. Este descenso simboliza el remordimiento de Carras,
quien sentía que sus decisiones la habían condenado a vivir un verdadero infierno en sus últimos momentos de vida. Cuando el escritor William Blatty aún era estudiante de la Universidad de Georgetown, las escaleras en las que el padre Demian Carras muere al final de la película eran conocidas como The Hitchcock Steps, esto debido a su increíble similitud con las vistas en la cinta The 39 Steps de 1959. Hoy en día ese nombre fue reemplazado por The Exorcist Steps y es un punto sumamente popular entre los fanáticos de la película, los cuales disfrutan de tomarse fotografías e incluso dejar marcas personalizadas en las mismas. The Exorcist fue la primera cinta en la historia del género en ser nominada a Mejor Película en los premios de la Academia. Esto sucedió durante la gala de 1973, donde la cinta fue nominada a un total de 10 categorías, ganando finalmente 2 estatuillas, la de Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. El ex vocalista de la legendaria banda británica de heavy metal Black Sabbath, Ozzy Osbourne, contó durante una entrevista que la primera vez que vio The Exorcist quedó profundamente marcado. De las palabras del propio Ozzy Osbourne, nuestro manager vino a nosotros un día cuando estábamos de gira y nos dijo: tienen que ver una película que se llama The Exorcist. Nosotros dijimos: ¿The Exorcist? ¿Qué significa eso? Y nos dijo: solo véanla. Estábamos en Filadelfia en un cine y nos estábamos cagando encima. Era demasiado real, estábamos aterrados. Ahí estábamos, los Black Sabbath y yo, el príncipe de las tinieblas y todo eso, y tuvimos que ir a ver otra película, The Sting, simplemente para dejar de pensar en eso. Fue aterradoramente maravilloso. Cabe mencionar que el llamado Príncipe de las Tinieblas no era un novato en el género. Sin ir más lejos, el nombre de su banda proviene de la película Black Sabbath de 1963, dirigida por el maestro italiano Mario Bava. Y como ya es toda una tradición en este segmento del canal, no podía faltar una mala copia de la cinta en cuestión, pero esta vez con el giro inesperado de que la India no es la culpable de tal aberración. Desde el país natal de los grandes conquistadores de Constantinopla y las inexplicablemente adictivas novelas turcas, llega Seitán de 1974. Esta versión nos regala maravillosos segmentos como el del vagabundo del pueblo viendo fijamente a una demoníaca estatua de papel maché, el de una madre y su hija probando la resistencia de la cama, o el ya clásico tengo un primo que sabe hacer efectos especiales y cobra más barato. Me encantaría seguir hablando de esta delicia audiovisual, pero sinceramente me hace extrañar las adaptaciones indias. Ahí por lo menos había elaborados bailes en medio de los asesinatos. Para quitarnos este mal sabor de boca, cine turco de bajo presupuesto, les presento a Repossessed de 1990, la cual es una increíble parodia de The Exorcist que te hará reír por las razones correctas. En la cinta veremos una dedicada ama de casa que es reposeída por el demonio, mientras miraba la emisión de un programa evangélico por televisión. En el papel de la posesa tenemos nada más y nada menos que a Linda Blair, quien en compañía del rey de cine de parodia Leslie Nielsen, estoy más que convencido que te sacarán unas buenas carcajadas. En el juego de Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day, concretamente en su octavo capítulo titulado It's War, podemos encontrar a The Experiment, el cual es un oso Teddy cyborg gigante con patas robóticas, que es controlado por una pequeña niña ardilla modificada que se encuentra incrustada como una marioneta en el brazo derecho del robot. Durante su presentación podemos ver cómo la pequeña endemoniada hace una clara referencia a Reagan, cuando ésta gira su cabeza a 360 grados, e incluso podemos ver cómo sus ojos cambian de color. En una de las habitaciones del juego Silent Como Te Amo Hill, concretamente en la conocida como Alessa's Room, donde tenemos un breve encuentro con la aparición de la pequeña niña atormentada, podemos ver en la puerta reproducido de manera exacta el mismo mensaje de Help Me que le aparece en el vientre a Reagan en la película.
Nuestro querido director y compositor John Carpenter ha comentado que, para la creación del legendario tema principal de Halloween, tomó una fuerte inspiración tanto de Tubular Bells de The Exorcist como de la banda italiana Goblin, en particular lo que pudimos escuchar en la película Suspiria de 1977. Durante una entrevista, el director mencionó que el ritmo del tema surgió con un ejercicio musical que su padre le enseñó en los bongos en 1961. Posteriormente, trasladó este ritmo a su sintetizador y, combinando las influencias antes mencionadas, logró crear una de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. Y con ese último, damos por terminada esta serie de curiosidades de The Exorcist. Con su permiso me retiro, que debo comenzar con el exorcismo. Les habló el Padre Chris. Hasta la próxima. Llegó el momento de dar comienzo con el exorcismo. Recuerda, mi joven amigo, el demonio es astuto e intentará hacernos dudar de nuestro criterio cinematográfico. No lo escuches, pero sobre todo, no te dejes llevar por sus palabras. Hola, padre. Su madre le manda un mensaje desde el infierno. Dice... perdón. Es lógico que no le entienda. Es difícil hablar con todos esos falos demoníacos en la boca. ¿Ya ves? A eso me refiero. No debes caer en provocaciones. ¡Wow! ¡Qué estoico, señor! ¿Ah, sí? Pues tu madre vio el remake de A Nightmare on Elm Street y le gustó más que la original. ¡Tremendo hijo de perra! ¡Nadie se mete con mi madre! Te voy a sacar de ese cuerpo de la misma forma en que a mí me sacaron las ganas de estudiar artes escénicas. ¡A golpe limpio! ¡Trágate mi puño, maldito engendro! A ver si con eso aprendes, demonio de bajo presupuesto. Ay, me muero, Dios. Fue más doloroso escuchar tus frustraciones adolescentes que tus golpes, clérigo de segunda. Nos volveremos a ver más pronto de lo que creen. Hasta la próxima, pendejos. ¿Necesita ayuda profesional, señor? Sí, posiblemente. ¿No se te antojan unos tacos para celebrar?